pregunta es, ese concepto, ¿cómo se expresa hoy? ¿Sigue siendo vigente? ¿De qué manera? Y bueno, y cómo actualizar muchas de esas discusiones para que de alguna manera podamos darle digamos, la sustancia que necesitamos en estos tiempos. Así que me detengo acá. El compañero Aldo Dusdevich, a quien le voy a pedir que inicie, es un compañero que me pidió simplemente que lo presente con dos definiciones: escritor y militante peronista. Tiene dos libros que recomiendo, los he leído y los recomiendo, uno sobre precisamente la juventud peronista esos años, y otro sobre los salvados por Francisco, que tiene que ver también con desmitificar otra historia, que era la de el Bergoglio, que supuestamente había abandonado compañeros a su suerte, y cuando fue realmente todo lo contrario. Así que, como compañero, como amigo, porque sé también y hemos compartido muchas charlas, nosotros hemos compartido muchos artículos de él en nuestra página referido a esos años, e inclusive antecedentes a esos años, muy interesante y muy importante y que es necesario conocer. Así que, sin más, Aldo, te doy la palabra y adelante. Bueno, te agradezco, Omar. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Te agradezco, Omar, y a los compañeros de UPCN esta oportunidad, y demás está decir que comparto plenamente las introducciones que ustedes han hecho. Comparto y cada vez me preocupa más, ¿no?, que algún funcionario de nuestro gobierno pueda decir que el Perón del 73 no existió. La verdad que es gravísimo. Esto es una pelea por la... Digo, estamos, o por lo menos yo estoy embarcado ya desde hace varios años, en una pelea por la historia, ¿no? En una pelea por el reconocimiento histórico de Perón, del tercer Perón, que es el reconocimiento histórico del peronismo, porque si la conclusión final, como hacen algunos historiadores o periodistas o gente de izquierda, la conclusión final es que el Perón de 73 era un viejo fascista, facho, que creó la AAA, etcétera, etcétera, lo que hace esa conclusión es darle la razón a aquellos que en 1945 plantearon lo mismo, digamos, la Unión Democrática se planteó esa lucha contra el nipo-nazi fascismo peronismo. Entonces, si al final de la historia Perón termina haciendo eso, pues bien, démosle la razón a Fernando Iglesias ya, porque tendrá razón Fernando Iglesias diciendo que este es un movimiento fascista, que todos los que estamos acá hemos sido fascistas toda la vida, es decir, porque de lo que se trata en esta concepción, cuando se plantea esto, es de matar el mito originario. Matar el mito originario, es decir, si vos matás a Perón, matás al mito originario, matás al peronismo. Bueno, este sería el gran triunfo de nuestro enemigo. Un enemigo que hace 75 años no nos puede derrotar, muchachos. Por favor, los jóvenes. Viste, mucha gente mira estasiada a Lula, mira estasiada a Correa, mira estasiada en ningún lugar de Latinoamérica existe un movimiento revolucionario, con una revolución triunfante durante los primeros días del 45 al 55 y que se supo mantener durante todo esto. Gente en la calle con motos, gente que también, lamentablemente, como ya hemos visto, de roban y le han tirado al piso. Hay uno. Bueno, había gente, digo, sonamos, ya hay alguno queriéndome pegar si había gente en la calle acá afuera. Bueno, yo voy a ir un poquito para atrás sobre el Perón que regresa a la Argentina en 1973. Yo digo siempre, los gobiernos populares, y esto es lo que nos tocó vivir, por lo menos lo que me tocó vivir, además perceptiblemente, digo, no nos voltean, nos caemos. O sea, alguien va y nos da la piña del final, pero antes de la piña del final
viene, digamos, un desgaste, un deterioro, una situación de avance de la fuerza del enemigo que hace que en algún momento, ¡pum!, nos pegan el empujón y nos caemos. Bueno, esto fue lo que pasó en el 55. En el 55 fue un golpe, fue el único golpe cívico-militar importante que hubo en la Argentina. ¿Y por qué digo cívico-militar? Porque hubo una participación cívica muy grande. Yo me he dedicado a estudiar bastante el tema de los comandos civiles. Y los comandos civiles, por ejemplo, en Córdoba, juntaron en la calle más de 1.500, 2.000 jóvenes estudiantes secundarios y universitarios armados, combatiendo contra la policía, que era, digamos, la defensa del gobierno peronista, ¿no? Bueno, la intelectualidad, los universitarios, la clase media, lo que se llamaba el progresismo de la época estaba todo en contra nuestro. Además, yo cito algunas veces, lo he citado el otro día en una nota y que algunos compañeros se me enojan cuando yo cito estas cosas, pero por ejemplo, gente que luego fueron grandes compañeros nuestros, como Rodolfo Walsh, como el mismo Carlos Mujica, como Ortega Peña, como la Norma Kennedy, bueno, todos esos que le nombré, y hay una lista bastante más larga, en 1955 eran activistas antiperonistas, que apoyaban, digamos, con una militancia callejera, universitaria, el golpe de Estado y la caída del peronismo. Perón acepta, digamos, su derrota. Esto también es otra discusión entre los tontos que dicen que Perón tuvo miedo. No, Perón no tuvo miedo personal. O sea, no existe en Perón el miedo personal. Era un hombre con una enorme valentía personal. Lo que Perón tiene miedo es de llevar el país a una guerra civil en ese momento y generar un baño de sangre. Él venía de haber haber visto lo que había pasado en España con la guerra civil y tenía esa imagen, que era una imagen muy, muy dolorosa, muy pesada, porque no se trata de la revolución cubana, digamos, donde los grupos guerrilleros combaten a un ejército que está en retirada. No. Acá de lo que se trataba era de civiles contra civiles, y a los primeros que tenía que masacrar Perón eran los 1.500 pendejos pibes que eran como nosotros, así rubiecito, de ojos celeste, como soy yo y mi amigo Martín, que eran como nosotros en 1955 y que estaban, digamos, disputando contra el peronismo. Perón acepta, digamos, irse, digamos, él lo va a explicar muchas veces. La revolución tiene dos componentes, el tiempo y la sangre, y nosotros entre el tiempo y la sangre elegimos el tiempo. Esa es la decisión de Perón, una decisión que luego ahí podemos empezar a hacer una larga discusión, pero él tenía sobre sus espaldas la decisión, tener que tomar la decisión de decir voy a generar una masacre de 500 o 1 millón de argentinos a partir de la decisión de llevar el país a una guerra civil en el 55. Perón durante esos 18 años lo que hace es articular, digamos, todos los dispositivos posibles del peronismo en la lucha en función de mantener vivo el peronismo e ir acorralando al enemigo para posibilitar el retorno del peronismo en algún momento. Y en eso, porque este es un concepto fundamental también, Perón despliega todo, o sea, todos los elementos sirven. Estaba la resistencia peronista, los que ponían caño, estaba básicamente el elemento central de la resistencia durante los 18 años
es la clase trabajadora, es la CGT, organizada a través de las 62 organizaciones después, digamos. Este es el elemento sustancial que mantiene la fuerza del peronismo cohesionado, digamos, sostenido durante estos 18 años. Pero luego había una multitud de sectores que operaban, ¿no? Y yo tengo acá, que les voy a leer, hace muy poquito me la pasó Pancho Gaitán. Y yo digo, es una carta que parece que el general la mandó la semana pasada. Me encanta porque pareciera que la mandó la semana pasada. Es de septiembre de 1968. Pancho, está dirigida a Pancho Gaitán y Ricardo de Luca. Ellos pertenecían al MRP, le habían enviado una carta a Perón hablándole de la situación nacional.